Hola a todos, vamos a comenzar ya el webinar de recuperar la inversión en innovación junto con Finnova. Nosotros somos Alay, mi nombre es Elena Cancela, estoy en el departamento de marketing y ya sin más dilación doy paso a Javier Riaza, socio cofundador de Alay, para que introduzca un poco la empresa y esta iniciativa. Y bueno, esperamos que sea de vuestro interés. Cualquier duda y pregunta que tengáis, nos la escribís por el chat y nosotros la responderemos en la ronda final de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Muy bien, Elena, muchas gracias. Pues nada, gracias a todos los asistentes por asistir a este webinar que hemos organizado junto con nuestro socio Finnova, pues para ayudaros a que recuperéis la inversión que realizáis en inversiones tecnológicas. Como sabéis, nosotros somos una consultora tecnológica que nuestra misión es ayudar a las empresas que se gestionen mejor gracias a la tecnología, en este caso la tecnología de SAGE. Nos dedicamos a optimizar los procesos de negocio de los distintos clientes con la plataforma de SAGE X3 y SAGE XRT. De esta manera conseguimos que las empresas sean más eficientes en su trabajo del día a día y puedan conseguir éxito generando riqueza y puestos de trabajo. Somos conscientes de que en el entorno económico en el que nos encontramos, uno de los principales instrumentos para conseguir la ansiada recuperación es la tecnología, digitalizar las empresas e intentar hacerlas más eficientes y sumarse a este cambio tecnológico que ya no es que esté, sino que nos ha pasado. Para ello hay que realizar inversiones cuantiosas y somos conscientes de ello. Por eso también somos conscientes de que hay entidades tanto a nivel europeo como a nivel nacional como a nivel autonómico que ayudan a estas empresas a conseguir estos fondos para poder financiarse y recuperar este tipo de inversiones. Fruto de ello, pues bueno, nos intentamos rodear de los mejores y al final, pues bueno, hemos establecido y tejido una alianza con nuestro socio Finnova, que es una consultora que se dedica a las empresas a ayudar a conseguir estos fondos para recuperar la inversión en innovación y en hacer las empresas más competitivas. Por ello, hemos organizado entre nuestros clientes y entre nuestras bases de datos, que tenemos en LinkedIn, etcétera, pues este webinar para haceros partícipes de estas ayudas y de cómo poder conseguirlas, cómo poder hacerlo posible. ¿Vale? Entonces, ya sin más dilación, me gustaría dar el paso a mis compañeros de Finnova. Me gustaría presentaros a Álvaro Galán, socio cofundador y socio director de la consultora Finnova, que es el que a partir de ahora pues, liderará este webinar. Muchísimas gracias a todos y bueno, cualquier pregunta que tengáis, por favor, no dudéis en hacerla en el chat y luego al final intentaremos responder todas las preguntas que hay. Muchísimas gracias y espero que sea de vuestro interés. Álvaro. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, antes de nada saludaros y agradeceros que tan pronto un día, a estas horas, a las 9:30, estéis conectados. Pero bueno, yo creo que vale la pena porque la verdad es que el tema que Alay trae hoy yo creo que es de un altísimo impacto y sobre todo de futuro, ¿no? Porque ya sabéis que, bueno, pues no solamente las empresas que hayáis hecho inversiones hasta ahora, sino que va a haber una grandísima pues dotación de fondos también para desarrollo de innovación, inversiones, con lo cual es un tema claramente que hay que tener bien presente porque bueno, va a haber mucha inversión y a todos nos va a afectar de alguna manera, ¿no? Nosotros desde Finnova, como consultora especializada en I+D+I, fundamentalmente lo que os vamos a intentar trasladar de una forma muy breve, muy concisa, pero intentaremos ser lo más claros posible, es el mensaje de que, bueno, existen mecanismos mediante ayudas, fundamentalmente mediante ayudas de deducción fiscal, de recuperación, de inversión hacia años anteriores, es decir, no es solamente lo que hayáis hecho este año, no es solamente pues he comprado un software, no, o sea, tiene muchísima más extensión, que es un poco lo que os vamos a intentar trasladar para que seáis capaces de pensar en el impacto que tiene para vosotros y cuando terminemos, por supuestísimo, totalmente abiertos a evaluar sin ningún tipo de compromiso el caso de cada uno. Es decir, oye, pues mira, yo he estado haciendo durante los últimos 3, 4 años
hecho una implantación fallida, ahora ya por fin con SAGE, con Alay, pues ya está implantado, pero incluso toda esa parte de inversión anterior pues es recuperable, ¿no? De una parte, o sea, no es toda la recuperación, depende del proyecto, no es solamente la compra de un servicio, sino que incluye muchas más cosas, ¿no? Incluye pues desde horas de dedicación internas, externas, horas de consultor, es decir, hay que analizar caso por caso, lo cual sería muy difícil sintetizarlo en una presentación simple, pero sí que nuestro objetivo ahora va a ser, en esta presentación, va a ser que seáis capaces de ver reflejado las posibilidades que tenéis personalmente en vuestra empresa para recuperar parte de esa inversión, que puede ir por una vía de generación de una deducción fiscal de inversión anterior, y también incluso se puede llegar a una cosa que no existe en ningún otro tipo de deducción fiscal, que es la posibilidad de la monetización de la inversión del último año. Se puede incluso Hacienda llegar a monetizar. Es decir, es bastante rompedor en el sentido de que, bueno, Hacienda te hace una quita de un 20% y te hace un ingreso del 80%. Bueno, con unas peculiaridades, unas condiciones, pero se puede llegar a hacer, ¿no? Con lo cual, las fórmulas de ayuda, o sea, es algo que ya tienes, es un derecho que tenéis adquirido. La mayoría habréis hecho inversiones, pues yo no sé, implantando ERPs o implantando sistemas, habéis desarrollado más, menos, pero todas esas acciones, el mensaje fundamental es que tienen derecho a recuperar parte de esa inversión. Y yo creo que vale la pena, cuando terminemos, pues poder tener la posibilidad de sentarnos individualmente con cada uno y hablar, ¿no? Sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Porque lo que haremos será evaluar de una forma muy rápida las posibilidades que tenéis, o cuantificar más o menos en función de la situación de cada empresa, cuantificar de qué estamos hablando, ¿vale? De una forma muy práctica, ¿vale? Vamos a ser tremendamente prácticos. Por la parte de bajar un poco más al detalle, o sea, este es el gran titular, ¿no? O sea, la suerte es, oye, hay cosas que se pueden hacer, podemos recuperar cosas que hemos hecho no solamente a futuro, sino cosas que hemos hecho en el pasado. Existen consultas vinculantes con Hacienda de hasta 15 años, ¿vale? La realidad es que normalmente solemos entrar a hacer recuperaciones de 4 o 5 años, que es cuando se tiene más documentación completa para poder hacerlo bien. Eso, una cuestión. La segunda cuestión es que se trabaja a éxito, es decir, no se cobra absolutamente nada. Es simplemente sobre el éxito conseguido. Si consigues 100, pues un porcentaje sobre ese 100. Si consigues 200, el porcentaje sobre 200. Es decir, siempre va a ser a éxito, no es un gasto nuevo. Y en tercer lugar, esencial, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica de esto, porque puedes decir, bueno, ¿y esto se hace bien, se hace mal? No, aparte de muchos años de experiencia haciéndolo, ya no es solo eso, sino que son proyectos que luego se certifican y, dependiendo del caso, pues incluso hasta se consigue el informe motivado del Ministerio de Industria, es decir, que queda de manera vinculante, un informe motivado vinculante, que es absolutamente un derecho contraído, ¿vale? Y por lo tanto, pues con plenas garantías jurídicas también. Con lo cual, es algo que podéis beneficiaros de ello, es a éxito, es decir, si conseguimos más o menos, y en tercer lugar, seguridad jurídica. Yo creo que son las tres claves esenciales de lo que ahora un poquito nos vamos a intentar desarrollar, y que por supuesto luego estaremos encantados de poder comentar individualmente con cada uno, ¿vale? Entonces, tenemos a Almudena, que es la directora técnica de proyectos de I+D+I de Finnova, que nos va a bajar con un poquito más de nivel de detalle. Almudena, si te parece, comenzamos. Sí. Gracias por las presentaciones y por la introducción. Yo también os quiero dar la bienvenida a este webinar de recuperación de la inversión e innovación. Bueno, tal y como estábamos comentando al inicio de esta exposición, pues a raíz de la pandemia pues se ha desencadenado una situación muy crítica en todos los sentidos de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo a nivel empresarial en todos los sectores, sin excepción. Una vez más, la tecnología pues al final se manifiesta como un elemento clave a la hora de afrontar esta problemática, y cada vez son más las empresas que apuestan por esa transformación digital como una palanca estratégica pues a la hora de buscar ese valor diferencial, de buscar esa competitividad y de destacar en su sector.
¿vale? Entonces, este será el punto de partida de esta exposición. Siempre ante una situación de crisis, pues hay que afrontar esto pues, con una actitud positiva, buscando diferentes oportunidades que nos hagan pues, desarrollar y buscar esa mejora continua. Esto lo que proponemos nosotros es hacerlo a través de los incentivos a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ¿vale? Que permiten, son diferentes vías que permiten pues, recuperar esa inversión en I+D+I, ¿vale? Para ello haremos hincapié en qué son las actividades I+D+I, no solo a nivel conceptual ni a nivel de descripción, sino también os daremos pequeñas pautas para identificar si internamente en las empresas pues, lleváis a cabo ese tipo de actividades, que muchas veces pues, nos encontramos con clientes que piensan que no hacen innovación y al final, pues como hemos dicho, la tecnología está presente en todos los sectores, en todas las empresas y es una buena palanca para aprovechar estos incentivos, ¿no? A continuación veremos qué son las deducciones fiscales, qué beneficios aporta a la empresa, cómo se justifican y algunos ejemplos prácticos para que veáis un poco el alcance de este incentivo y cómo puede repercutir en la empresa. Pasaremos también a la parte de las bonificaciones de personal investigador, los ahorros que conllevan y a qué tipo de perfiles dentro de las empresas está enfocado. Y por último, pues cerraremos esta primera parte del webinar pues ampliando la información de cómo es nuestro servicio de gestión de la I+D+I, ¿vale? Una vez cerrada esta parte, como bien habéis comentado, daremos paso a las preguntas, cuestiones o comentarios que queráis trasladarnos pues para poner en común todos estos puntos y sacar el mayor provecho de esta jornada. Entonces, bueno, como comentábamos, la pandemia es una situación muy crítica que se ha manifestado tanto para personas, el gobierno, profesionales, empresas, sector de enseñanza, sector sanitario, industria farmacéutica, es decir, ha afectado a todos los sectores pues de una manera muy crítica, ¿no? Entonces, a raíz de todo ello, pues se han llevado a cabo diferentes medidas urgentes para hacer frente al impacto económico pues que ha tenido lugar, ¿no? Con la idea de pues eso, revertir la situación y poder poco a poco pues, ir mejorándola, ¿no? Pues todo ello viene dado también por el apoyo a la digitalización empresarial que comentábamos anteriormente, ¿no? Pues toda esa transformación digital que llevan a cabo las empresas pues ha hecho cada vez más latente y más importante. Hemos visto como las soluciones de teletrabajo y todos los servicios de digitalización pues, se han desarrollado de manera pues, muy rápida para poder llevar a cabo pues, la actividad empresarial de la manera más normal posible dentro de la situación en la que estamos. Entonces, pues bueno, pues las soluciones tecnológicas basadas en la investigación, desarrollo e innovación tecnológica pues son, por tanto, una estrategia segura para hacer frente a esta situación actual y superar la crisis, y todo ello pues fomenta el impulso y una consolidación de la digitalización empresarial, que al final lo que busca es pues una ventaja competitiva y el poder impulsar a las empresas pues a esa recuperación de la inversión y a afrontar pues esta problemática de la mejor forma posible. Bueno, pues ante una situación de crisis, lo que hemos visto es que pues, tenemos que tener una actitud proactiva y positiva, buscando ese tipo de oportunidades, ¿no? para salir de esa problemática. Y entonces con ello, sobre todo las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las telecomunicaciones, hemos visto que se han convertido en sectores de primera necesidad. Incluso la financiación de recursos propios permite la recuperación de la I+D+I empresarial. Todos estos mecanismos que se han puesto en marcha dan lugar a una mejora de la capacitación orientada a la investigación, a la innovación, mediante estas tecnologías avanzadas, lo que ha propiciado pues, la consolidación de este conocimiento y la innovación, que se transforman en elementos clave y pilares para alcanzar el equilibrio económico, social y medioambiental. Todo ello pues, fomenta ese fortalecimiento del tejido empresarial que comentábamos anteriormente y impulsan también ese salto tecnológico diferencial en el mercado para hacer a las empresas mucho más competitivas. El objetivo de este webinar pues, es sobre todo conocer
cuáles son esas vías que nos permiten recuperar la inversión en innovación, que son los incentivos a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que serían sobre todo las deducciones fiscales por actividades I+D+I, vía reducción de impuestos, y las bonificaciones de personal investigador, que suponen un ahorro inmediato y mensual sobre las cuotas que se pagan de cotización a la Seguridad Social por tener una plantilla que realiza unas actividades concretas y con unas características contractuales determinadas, ¿vale? Pero antes de pasar a ver estos servicios en profundidad, creemos que es muy importante pues, conocer bien a qué nos referimos cuando hablamos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ¿vale? El concepto de cada una de ellas pues, es el que vemos a continuación. La investigación está definida como aquella indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico-tecnológico, ¿vale? La aplicación de este resultado de la investigación daría lugar al desarrollo, que se define como aquellas actividades que dan lugar a la fabricación de nuevos materiales o productos para el diseño de procesos o sistemas de producción. Suponen, por tanto, una mejora tecnológica sustancial de aquellos materiales, productos y procesos y sistemas preexistentes. Digamos que la investigación y desarrollo son aquellas actividades que suponen un salto tecnológico muy disruptivo a nivel sectorial, es decir, es una novedad objetiva, es el desarrollo de una tecnología que no existía previamente en el mercado y que, por tanto, el riesgo tecnológico que asume una empresa a la hora de llevar a cabo sus actividades es muy elevado, ¿vale? Tenemos también la definición de innovación tecnológica, que serían todas aquellas actividades que suponen un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. Por lo tanto, todas las actividades que se llevan a cabo difieren sustancialmente de las existentes con anterioridad, ¿vale? Con esta definición haríamos referencia pues todas aquellas actividades o proyectos que, así como ya están existentes en el mercado, es una tecnología que ya existe en el mercado, a nivel subjetivo en la empresa no existían con anterioridad, ¿vale? Entonces permiten, pues esto, innovar de manera interna y alcanzar esa ventaja competitiva a través de la transformación digital, ¿vale? Esto sobre todo es una descripción conceptual, pero sí que nos gusta, pues a nivel de empresa, pues dar unas pequeñas pautas de cómo podemos saber si nuestra empresa pues, realiza este tipo de actividades, ¿no? Muchas veces nos encontramos con clientes que nos dicen que ellos no realizan innovación, que no hacen este tipo de actividades, y la verdad es que viendo caso por caso, al final todas las empresas hacen uso de la tecnología y la transformación digital está cada vez mucho más en auge en todos los sectores. Y nos gusta pues tener en mente pequeñas preguntas que se puedan lanzar a las empresas pues para ver si son innovadoras, ¿no? Aquí tenemos algunas de ellas. La primera de ellas hace referencia a si dispone la compañía de herramientas tecnológicas internas para gestionar su actividad. Por ejemplo, ese tipo de herramientas pues pueden ser, como comentábamos también en el inicio de esta exposición, pues herramientas de tipo CRMs, RPs, herramientas de imputación horaria, herramientas de gestión de recursos humanos, procesos informáticos de control financiero, facturación contable. Al final, todos estos tipos de tecnologías o sistemas informáticos que están en uso en muchísimas empresas, pues son innovadores para la empresa, porque quizás no contaban con ellos con anterioridad y gracias pues, a esa transformación digital, a esa actividad intensiva en innovación, pues les permiten ser mucho más productivas, optimizar su gestión, hacer mucho más eficientes sus procesos y, por tanto, pues avanzar mucho más hacia sus indicativos de servicio y de negocio, ¿vale? Ese sería quizás el caso más general. Luego sí que es cierto que hay empresas pues, que son puramente tecnológicas, ¿no? Que son aquellas que desarrollan pues, proyectos 100% software o proyectos tecnológicos, ya sean industriales, químicos o de diferentes sectores, para ellos o para terceros, ¿vale? El caso más claro es pensar también en una empresa o en una entidad que tiene un departamento de I+D+I, un centro tecnológico, un centro de I+D, un equipo informático dedicado a este tipo de actividades. Ese sería quizás el caso más claro de identificar como empresas que realizan este tipo de actividades.
Y por último, pues vemos también pues empresas que a lo mejor se sienten identificadas porque han recibido algún tipo de financiación o subvención pública para el desarrollo de proyectos I+D+I, o que disponen ya de informes motivados ex post, han pasado un proceso de certificación como joven empresa innovadora, están en posesión del sello PYME Innovadora o poseen y han desarrollado un sistema de gestión de la I+D, ¿vale? Entonces, lo que queremos transmitir con estas preguntas es que si, por ejemplo, más de una o la totalidad de ellas, el resultado es afirmativo, pues al final estamos ante una empresa que sí que realiza innovación, sí que realiza actividades de I+D+I. Daros cuenta que además si esa empresa pues apuesta y arriesga a llevar a cabo pues tecnologías más disruptivas a nivel sectorial, pues estaríamos hablando de proyectos de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces es importante pues dejar a un lado un poco ese concepto que tenemos de I+D+I como algo como muy cerrado, como muy reservado a una tipología de empresas en concreto, porque abriendo ese abanico pues vemos una gran diversidad de compañías que a priori pues pensaban que no hacían innovación y que sí que la realizan, y que además no solo invierten en ellos, sino que pueden recuperar esa inversión y seguir fomentando el desarrollo de este tipo de actividades, ¿vale? A nivel sectorial, pues tenemos muchos ejemplos, ¿vale? Que creemos también que pueden ser de gran utilidad para ver qué tipologías de proyectos por sectores son catalogables como I+D+I, ¿vale? Si podemos, por ejemplo, en el sector de empresas tecnológicas o desarrollo de software informático, pues tenemos pues desarrollo de bases de datos, aplicaciones móviles o para tablets, desarrollos evolutivos sobre paquetes de software básicos, es decir, desarrollo de nuevas funcionalidades sobre los estándares que ya ofrecen un paquete básico de software. Tenemos soluciones cloud, por ejemplo, a nivel de empresa, a nivel más general, ¿no? Que aplicaría a muchos ámbitos y muchos sectores, pues tenemos sistemas de control financiero, de facturación, sistemas de generación de informes, de evaluación y de reporting de KPIs, software de contabilidad, herramientas de recursos humanos, ERPs, CRMs, organización documental. Por ejemplo, en el sector banca, pues cada vez son más comunes todos los desarrollos de tecnologías pues muy punteras, ¿no? Como pueden ser Business Intelligence, ciberseguridad, Big Data y Data Warehouse, Machine Learning e inteligencia artificial, toda la parte de aplicación de usuarios y clientes. Por ejemplo, en el área comercial tenemos también pues herramientas que permiten el seguimiento y segmentación de clientes en función de los gustos de cada uno de ellos, plataformas e-commerce. En las telecomunicaciones pues tendríamos toda la parte de sistemas de comunicaciones móviles y banda ancha, sistemas de gestión de contratación de servicios, atención al cliente. Pues por ejemplo en agencias de publicidad o medios, pues marketing digital online, ¿no? La personalización de campañas publicitarias, los sistemas de edición de artículos. O sea, al final hay muchísima variedad de sectores que realizan pues diferentes sistemas o diferentes proyectos tecnológicos que son actividades I+D+I y que por tanto pues han hecho una inversión en esos proyectos y que ahora pues tienen los mecanismos que permitan recuperar esa inversión, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo un poco, enlazando un poco esa tipología de proyectos con la definición de I+D+I que comentábamos, pues al final la I+D supone un riesgo tecnológico mucho mayor para una empresa y es algo muy disruptivo en el sector, ¿no? Al final es una novedad objetiva. Entonces, esta catalogación está definida pues para proyectos muy exclusivos, que pues son cosas que no se han visto anteriormente o que están en plenas tecnologías punteras actualmente y que lo desarrollan pues de manera muy específica. Por ejemplo, estaría reservada esa catalogación pues a proyectos del tipo Machine Learning, inteligencia artificial, nuevos lenguajes de programación, nuevos sistemas operativos, el Internet de las cosas y, por ejemplo, el blockchain, ¿vale? Pero queremos que veáis también que la parte de innovación tecnológica abarca un amplio abanico de posibilidades, una diversidad de proyectos muy grande y al final aquí hemos querido plasmar algunos de los ejemplos que veíamos en la diapositiva anterior, que al final pues la innovación tecnológica está presente en muchísimos sectores, independientemente si son empresas puramente tecnológicas y que es posible pues esto, recuperar la inversión, establecer procedimientos de mejora continua para la optimización y automatización de procesos
y desarrollar con ellos actividades pues, de manera mucho más óptima y ser más competitivos a través de esta transformación digital. Te interrumpo un pelín, solo para dejar claro también que cuando pensemos un poco mirando hacia adentro en la situación personal de nuestras empresas, que no veamos simplemente una identificación de pues esa línea yo es la que cumplo, es decir, podéis haber hecho, y además sería bueno, y si no es recomendable, hacer una buena implantación de un RP, pero al final hay que pensar que los proyectos son comunes y aunque digas, bueno, pues mira, yo es que he invertido tanto en un proyecto de RP, pero como veis hay muchas partidas, es decir, a la vez has podido estar haciendo una implantación de un tema de horarios de digitalización, a la vez te has podido meter en algo de alguna solución cloud, mientras a la vez has hecho el RP, es decir, la combinación de todas hace que la recuperación de la inversión sea muy superior, es decir, no solamente tenemos por qué ceñirnos a identificar, bueno, pues sí, efectivamente, yo he implantado un RP y me han hecho unos desarrollos, eso es el proyecto. No, es mucho más grande, porque lo que nosotros desde Finnova hacemos es hacer una identificación completa, hacemos un escaneo de todas las cosas susceptibles, de todas las acciones, inversiones o modificaciones que se han hecho, que son susceptibles de incluir dentro del proyecto. Luego vemos cómo lo clasificamos, cómo lo ordenamos, pero que no pensemos solamente en una línea, que es el conjunto, ¿no? Para que tengamos también una visión como que es mucho más ampliado, ¿no? Disculpa, Almudena, pero creo que era bueno introducir la amplitud de miras, ¿no? Que nos da una perspectiva de que podemos ir a proyectos y decimos, oye, pues yo, no sé, he gastado 25.000 euros. Bueno, no has gastado 25.000 euros. Ha habido colaboraciones externas, ha habido luego pues temas de infraestructura, has metido un tema logístico y aquí empresas hay desde colegios, empresas de jamones, empresas de logística, hoteles, o sea, empresas de fabricación alimenticia, es decir, tantos y tantos sectores que cada uno tiene sus propias vías de innovación y además se mezclan, es decir, puede haber una parte que sea investigación, luego otra gran parte que sea innovación y al final sale una media, por así decirlo, de ayuda, ¿no? Porque es en función de la clasificación que se vaya haciendo de la I grande, ¿no? De investigación o de desarrollo, como muy bien ha contado Almudena antes, o innovación tecnológica, se va haciendo clasificación de todas las acciones y todas las partidas para que al final salga un proyecto común. ¿Vale? Con lo cual, no pensemos que por haber gastado solamente 25.000 esto no me va a compensar. Bueno, hay que verlo, ¿vale? Hay que verlo y nosotros estamos ahí pues, para poder ayudaros a discernir realmente el volumen que tiene de recuperación además en varios años, ¿vale? Que es una cosa importante identificar que esto puede ser muy grande, pero que hay que identificarlo, ¿vale? Perdona, te dejo seguir, Almudena. Nada, gracias, Álvaro. Bueno, pues como comentábamos al principio, pues existen varios mecanismos para recuperar esta inversión. Uno de ellos son las deducciones fiscales por actividades I+D+I. ¿Qué son las deducciones fiscales y cómo pueden beneficiar a la empresa? Pues bueno, es un incentivo fiscal que busca fomentar la I+D+I empresarial mediante la reducción de impuestos en la presentación del impuesto sobre sociedades. ¿Vale? Es un requisito imprescindible que la empresa esté en posesión de la propiedad intelectual de los desarrollos y además permite disponer de un margen temporal de hasta 18 años para la aplicación de este incentivo. ¿Vale? Muchas veces nos encontramos, sobre todo pues en esta época de crisis, que al final muchas empresas piensan, pero yo puedo beneficiarme de este incentivo si no tengo beneficios, si no tengo cuota. Si tengo cuota negativa, pues la respuesta es que sí, ¿no? Como comentaba Álvaro también al principio de la introducción de este webinar, pues existe la posibilidad de solicitar la monetización con una reducción del 20%, que al final es otro mecanismo que permite, pues eso, recuperar tu inversión de otra forma y que es verdad que se cumple una serie de requisitos, como tener un informe motivado, pues mantener una plantilla media y reinvertir después en desarrollo de actividades I+D+I, pero al final es un empuje, es una palanca pues muy, muy atractiva para las empresas para seguir desarrollando pues esa tecnología y esa actividad que es lo que más les gusta y es su razón de ser, ¿no? Entonces, como comentábamos, pues muchas veces nos encontramos con que una empresa piensa, bueno, pues es que yo me he gastado
25.000 euros, ¿no? Como comentabais en el ejemplo, y al final pues nos estamos dejando de lado un montón de partidas de gasto que son deducibles, que podemos tener en cuenta y que al final pues la envergadura del proyecto pues es mucho más elevada. Y como partidas de gasto deducibles tendríamos los gastos de personal interno, que no tienen por qué ser puramente técnicos. Es cierto que en proyectos tecnológicos pues sí que abunda este tipo de perfiles, pero hay que pensar también en otras áreas de la administración, otras áreas departamentales que también han podido participar con una dedicación parcial a estos proyectos, por ejemplo, en fases más preliminares como el análisis y diseño. La parte de las colaboraciones externas, se ha contado con alguna empresa tecnológica, alguna consultora tecnológica que ha ayudado a esa empresa a llevar a cabo un proyecto innovador, ¿no? Ver también si se han adquirido activos o licencias para el desarrollo de esos proyectos, materiales fungibles hasta el primer prototipo y otros gastos que pueden ser justificables dentro del proyecto. Es cierto que hay muchas partidas de gasto que se invierten en desarrollo de estos proyectos que quedarían fuera del alcance de este incentivo, tales como pues, todas aquellas relacionadas con la formación, los viajes, las dietas, tareas más rutinarias de mantenimiento, y procesos de calidad, gestión de patentes, etcétera, ¿vale? Pero que sepáis que un proyecto no es solo pues eso, esa contratación directa, esa ejecución directa, sino que al final pues hay un trabajo previo también que se puede tener en cuenta y que al final pues dentro de una empresa pues son muchas las partes implicadas en el desarrollo de estos proyectos, ¿vale? Entonces, volviendo un poco y trazando los beneficios de este incentivo con la definición de I+D+I, definimos pues estas dos catalogaciones, ¿no? Como comentábamos antes, la I+D es una novedad objetiva, no existe en el mercado y no existía en la empresa, por tanto, el riesgo tecnológico próximo a la empresa es muy superior. Es por ello que la deducción también es un beneficio más elevado, hasta el 42% del primer año de ejecución del proyecto, y además se puede adicionalmente incluir porcentajes de personal 17%, inversiones del 8% si están en exclusiva, I+D, ¿vale? Y luego la IT, como hemos comentado, es una novedad objetiva, es una tecnología existente en el mercado, pero que a nivel interno en la empresa, pues que no existía. Entonces, esta catalogación pues supone una deducción del 12% sobre el gasto del proyecto, ¿vale? Entonces, viendo un poco cómo se justifican este incentivo, pues las deducciones fiscales se justifican a ejercicio fiscal vencido, ¿vale? Y siempre pues tenemos que trabajamos con la empresa, sobre todo en la parte inicial de recopilación de la documentación técnica y económica de los proyectos, ¿vale? Cuantificamos los proyectos, vemos cuáles son los gastos deducibles y recopilamos toda esa documentación técnica que nos permita hacer esa justificación y ese equilibrio entre ambas partes. A partir de ahí, nosotros somos los que gestionamos toda la parte de generación de memorias técnico-económicas y justificación, ¿vale? Si buscamos una vía de mayor seguridad jurídica, como comentamos anteriormente, está la posibilidad de solicitar los informes motivados del Ministerio. Esta vía tiene un proceso obligatorio, que es el proceso de certificación con ENAC, que también lo gestionamos nosotros, y lo que permite es que pues, una entidad lleve a cabo pues, la evaluación de los proyectos, tanto técnica como económica, pues para verificar que efectivamente todos esos gastos que se han imputado son deducibles y que la catalogación del proyecto pues, es la que hemos propuesto, ¿vale? No es obligatoria la solicitud de informe motivado, pero llegado el caso, pues sí que es cierto que a lo mejor, pues si pensamos en la estrategia de solicitar la monetización o si queremos la máxima seguridad jurídica, pues esta sería la vía más recomendable, ¿vale? Viendo un poco a nivel numérico, ¿no? Que al final es como se ve más, se entiende mejor estos incentivos, pues queremos mostraros aquí un ejemplo en el que, bueno, pues tenemos una empresa que desarrolla múltiples proyectos de innovación tecnológica, cada uno con su objetivo diferente y además recupera años, ¿vale? Las deducciones fiscales es un incentivo que permite recuperar la inversión años atrás, normalmente pues en torno a unos 5 años, porque sí que es cierto, como comentábamos anteriormente, que más allá de los 5 años, pues más por un tema práctico, pues es difícil tener disponible documentación técnica y económica que soporte pues esos desarrollos y que podamos justificarlo. Entonces, bueno, pues aquí teníamos este ejemplo, se recuperan todos los ejercicios del 2016 al 2020. En esos 3 proyectos
pues tienen un gasto total de unos 540.000 euros, ¿vale? Que eso en términos de deducción por innovación tecnológica pues se traduce en 65.000 euros aproximadamente de cifra de deducción. Aquí destacar que, bueno, como hemos dicho que las deducciones fiscales se justifican en ejercicio fiscal vencido, podemos solicitar el informe motivado, pero únicamente del último ejercicio fiscal, ¿vale? En este caso sería del 2020. Entonces, de ese ejercicio es del que podríamos solicitar la monetización. No obstante, para todos los ejercicios anteriores es posible aplicar la deducción generada en un plazo de 18 años, ¿vale? Por tanto, pues el atractivo de este incentivo es muy grande, ya que pues inversiones con las que a lo mejor se habían realizado con anterioridad, que pensamos que ya no se pueden recuperar o no se puede beneficiar la empresa de todas ellas, pues vemos que sí, ¿vale? Y que además tiene un alcance a futuro pues bastante amplio. Y bueno, pues nada, el gráfico de la derecha pues es un poco un resumen más visual de lo que supone el histórico de gasto y deducción de esta empresa en concreto, ¿vale? Este es uno de los incentivos. El otro incentivo que nos permitirá ahorrar en estas inversiones es el incentivo de las bonificaciones del personal investigador. Este es un incentivo que permite la bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social por personal investigador. Lo que busca es fomentar la contratación y el mantenimiento de empleo, dedicación exclusiva a este tipo de actividades, y es un ahorro inmediato que se genera mes a mes en las empresas, ¿vale? Por tener en todo tipo de empresas, ya sean que desarrollan proyectos propios o para terceros. La plantilla que se bonifica tiene que cumplir una serie de características. Su dedicación tiene que ser total a este tipo de actividades, es decir, 75% actividades I+D+I, y se permite un 15% de tareas colaterales, ¿vale? Con tareas colaterales hacemos referencia pues, a tareas de formación, de divulgación y todas aquellas actividades que están relacionadas con el objetivo principal del proyecto I+D+I, ¿vale? Entonces, el personal pues tiene que estar en proyectos catalogables y además cumplir una serie de características contractuales, ¿vale? Por ejemplo, el tipo de contrato tiene que ser indefinido en prácticas o de obra y servicio, y además su grupo de cotización tiene que estar comprendido del 1 al 4. Además, si la empresa está en posesión del sello PYME Innovadora o si quiere obtenerlo, ¿vale? Existe la posibilidad de compatibilizar las deducciones fiscales con las bonificaciones del personal investigador sobre los mismos empleados y sobre los mismos proyectos. Por tanto, pues son doble beneficio en ese sentido de poder compatibilizar ambos incentivos pues sobre el mismo personal y los mismos proyectos, ¿vale? En el caso de que una empresa pues no cumpla con las características del sello PYME Innovadora, puede beneficiarse también de estos dos incentivos, pero aplicándolos sobre diferente personal. Llegado el caso, pues tendríamos que evaluar qué tipo de actividad realiza la empresa, qué tipo de proyectos tiene y ver pues, cuál es el encaje mejor entre un servicio y otro, ¿vale? Pero que sepáis que existe también esa posibilidad. A nivel de justificación, pues digamos que ese incentivo se aplica mes a mes, el ahorro es inmediato y se hace en el ejercicio en curso, por ejemplo, se haría ahora mismo en 2020 y su justificación se hace al final del ejercicio fiscal, ¿vale? En este caso, pues tendríamos una primera fase de identificación de personal, identificación de proyectos catalogables, se realizaría las altas correspondientes como personal investigador y luego ya nosotros gestionaríamos toda la parte de justificación mediante las memorias técnico-económicas, fichas de personal y realizaríamos el seguimiento mensual para ver que pues, efectivamente este personal durante todo el ejercicio fiscal cumple con esas características, ¿vale? Cuando la plantilla de investigadores son de 10 o más, o sea, supera el umbral de 10, es obligatorio pasar un proceso de certificación y unas auditorías in situ, similar al que comentábamos en deducciones. Se lleva a cabo con una entidad acreditada por ENAC y es obligatorio solicitar el informe motivado y presentarlo en la tesorería de la Seguridad Social, ¿vale? Para completar este procedimiento. Entonces, a nivel numérico, vemos un ejemplo también, bueno, aquí dos ejemplos. El de la izquierda hace referencia a la justificación de este incentivo sin solicitar el informe motivado, que sería, por ejemplo, para el caso máximo de 9 investigadores, todos ellos con una dedicación del 100%, actividades de I+D+I, y con una bonificación completa de todo el ejercicio, ¿vale? Tendríamos unas bases de cotización totales de todos los investigadores de unos 340.000 euros, que eso traducido en bonificación pues serían 32.000.
¿vale? Si a medida que aumentamos el número de investigadores, en el ejemplo de la derecha hemos puesto 30, pero el número puede ser muchísimo más elevado, con dedicación total, actividades y bonificados todo el año, pues tendríamos, por ejemplo, unas cifras en torno a 950.000 euros de base de cotización, que en términos de deducción pues son en torno a 90.000, ¿no? Entonces, pues al final, a medida que vamos incorporando investigadores, pues este incentivo se hace muchísimo más atractivo y bueno, pues esta vía de justificación sería mediante el informe motivado y la certificación de NASC. ¿Vale? Y bueno, ya por cerrar un poco esta primera parte del webinar con la exposición, pues bueno, daros a conocer más en profundidad las características de nuestro servicio que comentábamos al inicio de la presentación. Destacar que estos servicios son recurrentes, que al final pues a lo mejor una empresa no se ha beneficiado de ellos con anterioridad, pero que en el momento en que lo hace y sigue invirtiendo en esos proyectos y en esos desarrollos y más de más sí, puede continuar beneficiándose de estos incentivos año tras año, ¿vale? Por lo tanto, ese atractivo es muy, muy grande. Y lo que buscamos nosotros a través de esta gestión y esta colaboración es aportar un servicio de valor a la empresa, ¿vale? Siempre tratamos de adaptarnos a la metodología de trabajo que lleva cada entidad y nos gusta tener una gestión transparente y simplificar los procedimientos al máximo posible, ¿vale? Entendemos que las empresas al final en su día a día pues tienen unas responsabilidades y nosotros lo que tratamos es que inviertan el menor tiempo posible en ayudarnos a esa identificación y a esa recopilación de la información, ¿vale? Entonces lo que hacemos es proporcionar un apoyo y seguimiento constante y trabajamos siempre a éxito, ¿vale? Esto lo comentábamos también al inicio de la exposición. La facturación está relacionada directamente con el beneficio que se consiga, tanto en términos de deducción y bonificación, sería un porcentaje sobre las cifras obtenidas, ¿vale? Y en función de esto, pues se definen unos hitos de facturación según el avance de gestión de servicio y el alcance de los objetivos. Y dependiendo un poco de la envergadura de los proyectos y del beneficio económico, pues puede haber una parte fija y otra variable, pues en función del beneficio si es medio o alto. Y nada, la parte de la derecha simplemente quiere resumir que al final pues necesitamos, pues sobre todo al principio de la gestión de estos servicios, pues esa comunicación constante con el cliente para identificar los proyectos y recopilar esa documentación, pero que al final queremos que el proceso pues sea lo menos invasivo posible para la empresa, que no modifique su transcurso y sus actividades habituales del día a día, pues volcando en nosotros toda esa gestión que realizamos en paralelo para que se puedan beneficiar de estos incentivos y recuperar así la inversión en actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. ¿Vale? Y nada, bueno, pues con esta parte finalizamos la exposición, ¿vale? Agradeceros a todos vuestra atención y bueno, no sé si Álvaro o Javier quieren aportar o comentar algo más. Bueno, lo dicho. Pues Elena, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad que ha quedado bastante claro. Yo me quedo bastante, me queda bastante claro que podemos utilizar cuando implantemos un RP, cuando implantemos una innovación en nuestros procesos de negocio, pues podemos utilizar estos fondos de I+D+I, la I pequeñita, ¿no? Que me queda que es el 10%, y que vosotros ofreceríais vuestros servicios. Eso es. Ofreceríais vuestros servicios y que además solamente iríais a éxito. Además, lo bueno, que si en tiempos como los de ahora pues no tenemos de dónde deducirlo porque lo deduciríamos del impuesto de sociedades, tenemos 18 años pues para poder ir deduciendo la cantidad que nos corresponde. Pues muy bien, Elena. No sé si hay alguna pregunta de las personas que han asistido a este webinar. Sí, hay preguntas y hay algunas bastante técnicas, así que entiendo que estas van para a los que saben. Y Álvaro. Sí. Comentan, si una empresa certifica un proyecto plurianual en el que recupera años, por ejemplo, 2016 al 2020, ¿se puede solicitar la monetización de todos los ejercicios? Vale. Bueno, como veíamos en el ejemplo, pues al final, digamos que el informe motivado solo se puede solicitar para el último ejercicio fiscal vencido, ¿vale? En este caso sería para el 2020.
No obstante, pues el recuperar todos los años, como veíamos antes, pues ofrece otras posibilidades también, que es poder aplicar esa cifra de deducción en un plazo de 18 años, ¿vale? Entonces, bueno, que quede eso, que una vez que se solicita el informe motivado únicamente es del último ejercicio fiscal, a partir de entonces sí que se podría solicitar año tras año este informe, pero para los años que ya han vencido anteriormente, pues no sería posible. Bueno, si cualquier duda podéis ir siguiendo escribiendo o lo que sea sobre las preguntas y respuestas. La siguiente, en relación a las deducciones fiscales que comentabas, ¿qué plazo existe para la solicitud del informe motivado para el Fiscal Year 2020? Vale. Comentábamos que las deducciones fiscales se justifican a ejercicio fiscal vencido, entonces las empresas tienen un plazo de 6 meses y 25 días tras el cierre del mismo para realizar esta solicitud. Es decir, para una empresa que tenga ejercicio fiscal natural, pues el plazo sería hasta el 25 de julio. ¿Vale? Esta solicitud se puede hacer en blanco, se puede hacer una solicitud preliminar en blanco y luego tendríamos hasta finales de año para completarla. Normalmente, los años pasados ha estado abierto ese plazo hasta en torno al 20 de diciembre aproximadamente. Tened en cuenta también que hay que pasar por un proceso de certificación, disponer de los informes motivados y de toda la documentación adjunta para poder completar esa solicitud del informe. ¿Vale? Bien, para las bonificaciones del personal investigador, cuando son menos de 9 personas, ¿es necesario ese proceso de certificación? Vale, bueno, como comentábamos antes, según el Real Decreto que define este incentivo de bonificaciones, pues digamos que hasta 9 personas no sería obligatorio solicitar el informe motivado. Es ya a partir de 10 o más personas cuando es obligatorio pasar un proceso de certificación con una entidad acreditada por ENAS y por tanto es obligatoria esta solicitud de informe motivado. Tened en cuenta además que para cerrar todo este proceso es requisito imprescindible además presentar este informe motivado en la Tesorería de la Seguridad Social con un plazo máximo de 6 meses tras el cierre del ejercicio fiscal. ¿Hay alguna incompatibilidad si la empresa está en ERTE? No hay ninguna incompatibilidad, simplemente tendríamos que tener en cuenta, pues, en función del tipo de ERTE que haya sido, si ha habido reducciones de jornada además, pues cuál ha sido su dedicación y cómo se puede pues, aplicar ese incentivo. Tened en cuenta que las bonificaciones se aplican en el momento actual, es decir, por ejemplo, ahora de cara al mes de abril se podrían efectuar las altas y es a futuro, ¿vale? Entonces, pues en función de la casuística particular de cada una de las empresas, pues identificaríamos pues la estrategia más beneficiosa que se podría llevar a cabo para cada uno de ellos. Muy bien. Continuamos, que hay un montón de preguntas. En el caso de que haya un trabajador bonificado que ha estado de baja, ¿se puede seguir bonificando y certificando? Sí, en este caso la tesorería sí que permite seguir aplicando la bonificación durante la baja y se puede justificar, incluso si tiene que pasar un proceso de certificación, se justifica sin problemas. Simplemente aquí tendríamos que tener en cuenta pues, que el periodo en el que ha estado de baja pues, no ha podido estar trabajando actividades y más sí. Entonces, en ese sentido, pues, su dedicación de jornada anual se vería reducida, pero el 100% de su actividad sí que seguiría cumpliendo los requisitos. ¿El personal que realiza tareas de innovación tecnológica se puede bonificar o únicamente es para el que realiza I+D? Vale, este incentivo va enfocado a todos los proyectos que se engloban en la catalogación de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ¿vale? Entonces, tienen cabida todo el personal que esté involucrado tanto en proyectos de innovación y desarrollo como innovación tecnológica por igual, ¿vale? La catalogación en este incentivo se hace conjuntamente. Perdona que te interrumpa, Almudena. Es decir, por ejemplo, si estamos implantando un ERP, las personas de la empresa que participan en la implantación de dicho ERP, ¿se podría bonificar parte de su salario, la parte proporcional de horas que están imputando al proyecto? En esa parte tendríamos que ver cómo es esa colaboración. Al final, la empresa que se bonifica es la que tiene en plantilla a ese personal investigador, ¿vale? Entonces tendríamos que ver
si tiene dedicación total, si ese personal cumple con los requisitos y si es así, podrían bonificarse, ¿vale? Tened en cuenta aquí que en el incentivo de las bonificaciones de personal investigador no es requisito imprescindible que la empresa esté en posesión de la propiedad intelectual. Entonces, pues tendríamos que evaluar cada caso concreto, pero sí que sería posible, ¿vale? Bien, gracias. Continuamos con las preguntas. ¿Puede el personal investigador bonificado estar trabajando en varios proyectos a la vez y estar aplicando correctamente al incentivo? Sí, siempre y cuando los proyectos, todos los proyectos en los que esté involucrado sean catalogables como I+D+I, ¿vale? Es cierto que siempre tenemos que tener en cuenta, pues en ese seguimiento que realizamos del personal, si hay cambios en las actividades y en qué proyectos están, pues verificar que son catalogables y que son de aplicación. Y además tened en cuenta que la dedicación, la suma de la dedicación a todos los proyectos, pues al final tiene que ser el 100% de su jornada para poder disfrutar de este beneficio. Y la que parece última pregunta, ¿se puede tener compatibilidad parcial entre deducciones fiscales y bonificaciones sobre diferente personal sin tener el sello de PYME innovador? Sí, como comentábamos antes, el sello de PYME innovadora lo que permite es compatibilizar ambos incentivos, deducciones fiscales y bonificaciones sobre el mismo personal investigador y los mismos proyectos, pero si hay empresas que no cumplen esos requisitos para la obtención del sello, pues sí que es posible aplicar ambos incentivos, pero diferenciando al personal que está involucrado en cada uno de ellos. Muy bien. Bueno, acaba de entrarnos una pregunta nueva sobre la aplicación de las deducciones fiscales. Entonces, ¿no es obligatorio la aportación del informe motivado? No es obligatorio. No, o sea, sí que es cierto que para determinados proyectos que quizás tengan una envergadura mucho mayor o que tengan una catalogación pues de investigación y desarrollo, ¿no? Que requiere al final pues, una cifra de deducción mayor, pues en esas casuísticas pues sí que sería recomendable a lo mejor disponer del informe motivado, pero no es un requisito imprescindible para ello. Muy bien, pues parece que ya no hay más preguntas. De nuevo os animamos a que contactéis con nosotros para cualquier consulta, que tenéis nuestros teléfonos, email y páginas web para cualquier tipo de, como os digo, consulta, duda o más información si lo necesitáis. Muchas gracias a todos por asistir. Os enviaremos la grabación a los asistentes y a los que no han podido también asistir, pero se han inscrito, que han sido muy poquitos. Así que muchas gracias de nuevo por la asistencia, por la participación y esperemos que haya sido de vuestra ayuda. Si queréis aportar algo más a los panelistas. Bueno, yo creo que está prácticamente todo dicho. Ponernos a vuestra disposición pues para analizar las situaciones individuales de cada uno y bueno, pues intentar optimizar las ayudas que existen, que por desgracia muchas empresas las pierden y con esa recuperación de inversión pueden continuar haciendo más innovación y seguir ampliando pues no sé, pues módulos nuevos de RPs, nuevas inversiones en innovación, porque al final es hacia dónde va el futuro, ¿no? Y esto tiene que ser una ayuda para empujarlo. Agradeceros el tiempo dedicado y nada, que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos.